Pero la cuestión es esta, nosotros ya tendríamos que llamar batalla de Ucrania porque la guerra, según los chinos, es permanente y esta es una batalla más dentro de otro grupo de fricciones que hay de como placas continentales, así que se mueven y friccionan, ¿no? La vamos a ver si nos queda tiempo. Pero voy directamente a la cuestión de la guerra. O sea, ¿cuándo se va a dar por terminada la invasión o la operación militar o la guerra? Cuando se cumplan los objetivos. Y es algo que realmente me extraña mucho que nadie hable de los objetivos que tiene Rusia con respecto a Ucrania. El motivo, porque no es un motivo puramente militar, sino que es el militar usarlo para. Y para poder contestar a esto necesitamos remontarlo no muy atrás en el tiempo, en el 2014, que estaba Yanukovych como presidente, y Yanukovych tenía un problema muy grave porque él tenía que decidir si estaba con la Unión Europea y la OTAN, pero realmente con la Unión Europea, que era la promesa que le había dado digamos, la derecha hacia lo que es Ucrania, o hacia la Federación Rusa. Yo creo que tenía que hacer muchos deberes, ¿vio? Como uno cuando va al ANSES y quiere pedir algo y tiene que hacer papeles para entrar a la Unión Europea, porque te lo prometen, pero después te lo dificultan en el procedimiento. Y él tenía de un 100%, se había hecho una encuesta y tenía un 40% que estaban decididos y enloquecidos con entrar a la Unión Europea para mejorar sus condiciones de vida, es algo natural. Y tenía un 40% que estaba a favor de los rusos, ¿no? Que estaba en contra de la Unión Europea. Entonces él, decida lo que decida, va a tener problemas. Y decidió entrar volver a tener relaciones con Rusia, con la Federación de Rusia, y en ese momento se le produce una hecatombe, dicen que es un estallido social, otros dicen que es un golpe de Estado. Bueno, la cuestión es que en Odessa mataron a 40 sindicalistas que se habían refugiado en un edificio, le prendieron fuego y lo mataron. Pokonskla, que era una procuradora, se fue directamente a Crimea y declaró la libertad de Crimea, hizo un plebiscito. Una chica muy bonita, no sé si se acuerdan, Natalia Pokonskaya, una vestida de uniforme azul, que fue muy notorio en su momento, y lo utilizaron también los medios occidentales como para tapar un poco la situación. Pero la mayoría de los rusos se refugiaron en la zona oriental porque fueron terriblemente perseguidos. Ahora, ¿quién los persiguió? ¿El ciudadano común, el vecino? No. En Ucrania hay entre 10 y 12 grupos neonazis. Neonazis, por suerte o por desgracia, yo creo que por desgracia hay en todos lados, ¿no? Inclusive en la misma Rusia. Ahora, neonazis alimentados por el gobierno, financiado por el gobierno, con cargos en el Ministerio del Interior, cargos militares, con armamento y con entrenamiento, en este momento solamente se daba en Ucrania, o se da en Ucrania. Y cuando este señor Yanukovych se va, queda el presidente de la Duma, que sería como el presidente del Senado, y llama a elecciones y sube Poroshenko. Ahora, ¿qué pasa con Poroshenko? Poroshenko se encuentra con esta cuestión. Él venía de los oligarcas y tiene una asociación con los neonazis porque es su fuerza de choque, ¿sí? Es lo que le da el dominio de la calle. Y le cede al batallón de Azov, que es el militar, el grupo de choque, lo contrata el Ministerio del Interior y le dan armas y los capacita y lo mandan a pelear contra las provincias rebeldes, que en este caso sería Donetsk y Lugansk, en la región del Donbass. Y esas dos provincias son las que se sublevan porque hay una mayoría rusa. O sea, estamos en lo ideológico, ¿no? ¿Vieron la cuerda? La guerra irrestricta tenía ideológico, cultural y religioso. Bien, estamos en lo ideológico. Ellos fomentan y le dan impunidad para matar, a tal punto que el 2014 hasta la actualidad mataron 15.000 civiles. Bombardeaban escuelas, bombardeaban hospitales, todo registrado, probado. El desplazamiento que provocaron hacia Rusia fue terrible de refugiados.
Entonces, no comenzó esto hace el 24 de febrero, esto comenzó en el 2014. Luego se hace unos tratados de Minsk, porque en realidad esos tratados de Minsk lo hace Poroshenko, van a Bielorrusia y lo firman ahí porque es para darle un poco de aire a Poroshenko, porque los rusos le estaban dando con todo, ¿no? Los prorrusos. Y acá viene la cuestión de la persecución y los objetivos. La persecución cultural fue así: un tercio de los ucranianos hablan ruso, o sea, se identifican como rusos, comen borscht, toman vodka y se identifican de sus tradiciones y su familia como rusos. Entonces, comienza una persecución cultural. ¿En qué sentido? Se prohíbe hablar ruso en todos los establecimientos públicos, se prohíbe la cultura rusa, se prohíben los libros, se prohíbe la enseñanza del ruso, y desde la política, ¿no? Y luego empiezan a ya cercenarlos dentro de los establecimientos públicos, no podías ir a un supermercado y hablar en ruso. Y al último, en estos últimos tiempos no podías ni hablar en la calle, porque donde te encontraban estos grupos neonazis, te identificaban, te ataban un poste y te pegaban una paliza. Te ataban con cinta adhesiva, esas gruesas, y te pegaban una paliza. Correcto. Desde el 2014 para acá, pero fue increciendo. Primero salió un decreto, luego salió otro, y se fue creciendo la persecución. Ahora, ¿qué pasa con la población ruso parlante? No está toda centrada en un solo lugar. Hay una parte muy importante de ese 33%, 35% de ucranianos que hablan ruso, hay una parte muy importante que está sobre la frontera con Rusia y hacia el sur. Luego hay una parte, un 20%, que está distribuida en la zona media, y un 5% está hacia Lviv, hacia el lado de Polonia, ¿sí? Entonces, todos hablan esto ruso y todos fueron perseguidos por su idioma. Junto con esta persecución cultural viene la persecución religiosa. Son todos ortodoxos. En un momento eran ortodoxos rusos, y en el 2018 se arma un sínodo, porque la iglesia ortodoxa rusa es distinta a la católica, no tienen esa estructura tan piramidal, sino que es más colegiada, y se reúnen, siempre andan por Constantinopla, por algún lado de eso, por la isla de Athos, en Grecia, la que era Constantinopla, ¿no? Que ahora es Estambul, me parece. Y allí se reúnen y forman, le dan lugar a la Iglesia Ucraniana, Iglesia Nacional Ucraniana, que es el mismo rito, solamente que se habla en ucraniano. Y comienza una persecución, o sea, empiezan a apalear a los sacerdotes o a los rusos, lo empiezan a echar, lo empiezan a vaciar las iglesias. Y en el último censo nos daba que del 80% de la comunidad ucraniana era ortodoxa. Eso tenés un 30 que son ortodoxos ucranianos, un 30 que son ortodoxos rusos, y un 40 que no te quería contestar. Imagínate el nivel de persecución. Supongo que habrán sido ortodoxos rusos, pero ¿viste? Se tenía que cuidar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se produce, estos son una guerra paralela, o sea, son a dos planos. Hay una guerra entre los nacionalistas o neonazis ucranianos, fomentada a través de la política ucraniana, por los oligarcas y neonazis ucranianos, contra lo que es la cultura o la Federación Rusa, y tenés una guerra dentro de Ucrania fomentada por la OTAN contra la Federación Rusa y sus aliados, ¿sí? Se superponen. Por eso es tan difícil a veces interpretar. Entonces, ¿qué pasaba al mismo tiempo que estaba esta persecución política, ideológica, cultural y religiosa? Al mismo tiempo, la OTAN le suministra armas biológicas, comienzan a ensayar con los laboratorios biológicos, y querían darles armas nucleares y con cohetes para que lleguen lo más rápido posible a Moscú. Entonces no le daba tiempo a armar el sistema de defensa. Entonces Moscú queda totalmente debilitado. Por eso llega un momento donde preparan todo, porque tuvo 8 años para prepararse Rusia junto con sus aliados, con China, que compraban oro, que hacían una serie de cuestiones, ¿no? Que preparaban las tropas, son tropas que vienen de combatir en Siria, no son tropas bisoñas ni nada por el estilo. Entonces, deciden esa invasión o esa operación militar,
y destrozan todo lo que es la capacidad combativa del ejército ucraniano, ¿sí? En primer lugar, tierra, aire, mar, y luego comienzan una limpieza, directamente a asesinar, a buscarlos y asesinar a los que habían cometido los crímenes de guerra de Azov y de Pravi Sector, que son los más fuertes, digamos, de ideologizados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Vos tenés tus tropas ahí, rusas, en Ucrania. Si se retiran, van a volver. La ideología va a fomentar desde la política, va a poner plata y va a volver van a volver las persecuciones culturales y van a volver las persecuciones religiosas. Entonces no tiene sentido. Necesita que haya un acuerdo político y un compromiso político de que no van a fomentar, no van a dar dinero ni armas a los neonazis y que lo van a dejar que la justicia lo juzgue y lo condene a los que cometan algún tipo de atropello. Y que se tiene que comprometer a que vuelva a ser un país bilingüe, que se permita hablar el ruso con total normalidad y que permita la libre expresión del culto. El objetivo principal, que no se puede llevar por las armas, porque supongamos que ellos dejen de ser neutrales, bueno, ya está, no cumplieron, lo bombardeamos, ¿viste? Pero esa cuestión de la persecución cultural, ideológica y religiosa no se puede imponer por las armas, porque vos dejaste de ocupar el territorio y vuelve a florecer. Es como cuando vos podás una planta. No se termina más. O sea, lamentablemente, por eso, en este caso lo que están haciendo es tratar de separar la paja del trigo. Aquellos que son violentos porque tienen una cuestión ideológica muy fuerte, son los que están eliminándolos, porque esa gente realmente está muy comprometida con la enemistad con Rusia y son enemigos del pueblo ruso, y lamentablemente lo están buscando y liquidando, matándolos. Yo no es que digo que los rusos son buenos, ¿no? Ellos defienden sus intereses. Y ahí hay en el medio la población civil que no se sabe, porque dice que lo usan como escudos humanos, y alguien decía con mucha sabiduría que si ellos hubieran querido resistir, los ucranianos se hubieran hecho fuerte alrededor de la ciudad y no se hubieran metido dentro de las ciudades, intercalándose con objetivos civiles o entre hospitales, escuelas y lo que venga, ¿no? Haciendo esa guerra de resistencia. Entonces tenemos una realidad que es la que se vive, y tenemos también una cobertura mediática que te sesga, que te parcializa y que te llena de información, hechos verídicos, pero con información falsa. Entonces llega a este grado de confusión que nadie entiende qué es lo que están haciendo los rusos en Ucrania. Y los rusos en Ucrania están posicionados ahí forzando un acuerdo político. Y no se van a retirar totalmente hasta que ese acuerdo no esté firmado. Aparte, sobre ese acuerdo hay otras cuestiones. La construcción de Ucrania, ¿quién la va a hacer? Uno de los grandes negocios de Estados Unidos y de la OTAN, cuando destruían una población, como pasó en Libia, como pasó anteriormente en Siria, como pasó en Irak, después venían todos a construir los edificios y lo dejaban más bonito de lo que estaba antes, ¿no? La gente no importaba. Bueno, hay que reconstruir Ucrania, ya todo debe estar afilando la pala a ver quién va a ir a hacer ese negocio, y el pago de los costos de guerras, y quién se va a hacer cargo de la cantidad de damnificados que hay, porque aparentemente son unos 4 millones de personas que es la que se han desplazado, y la que la están pasando muy mal son las personas que se han desplazado y los países que están alrededor. Mira, si alguien que no me gustaría ser es Zelensky, porque Claro. él está presionado por dos cuestiones, ¿sí? Evidentemente Biden y la OTAN no quiere que se firme, no quiere. Boris Johnson es uno de los que está constantemente boicoteando esta firma. Y por otro lado, el pueblo ucraniano y el Estado Mayor ucraniano, me imagino que ya no ve la posibilidad de revertir esta situación, y lo están sufriendo por la falta de servicios y por la falta de definición.
y están presionando para que sí se firme. Entonces, él está en el medio. Ahora hay que ver quién prevalece en esta cuestión. Si prevalecen los intereses del pueblo, prevalece los intereses de Europa y, o prevalece la cuestión de Biden y Boris Johnson. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando a medida se va prolongando en el tiempo, los adeptos a Boris Johnson y a Biden se van alejando. Y te doy un ejemplo, por ejemplo, Turquía. Turquía es una nación que está dentro de la OTAN, tiene un ejército muy poderoso, está entre los 10 primeros del mundo. Y Turquía no es amigo de Erdogan, no es amigo de Putin, no lo quiere porque Putin le hizo un par de jugadas que a él no le resultaron desagradables. El último enfrentamiento que tuvieron fue una guerra entre Armenia y Azerbaiyán, donde Turquía apoyaba a Azerbaiyán y Rusia apoyaba a Armenia y bueno, tuvieron que negociar entre los dos. Pero mira lo que hizo Erdogan. Erdogan dijo, no vamos a sancionar. Primero. Y segundo lugar, dijo, voy a llevar todas las cadenas rápidas de comida a reemplazar el lugar que dejaron. Y vamos a llevar todas nuestras cadenas de ropa para que... O sea, privilegió los negocios, privilegió el interés de su pueblo. Yo te voy a decir, ¿sabes a cuánto lo compra India el gas ruso? Puede comprar, pagarlo en rupias y encima le hace un 40% de descuento. Sobre el valor de mercado le hace un 40% de descuento. Entonces, es una falacia, o sea, es un posicionamiento que vos como estás atrapado dentro de la OTAN y dentro de este sistema y no te animás o no podés escaparte porque no podés, porque no te da las condiciones, ¿no? Porque no te preparaste. Porque Exacto. estamos prisioneros y, no es y nos gusta la comodidad y bueno, mientras yo esté bien, me importa lo demás y no nos podemos salir de este círculo.